Bueno, continuando con lo que hemos observado de procedimientos operativos estandarizados, ya esta lámina ya la habíamos visto. ¿No? Entonces la idea es eso, ¿no? ¿Por qué desarrollar la finalidad de cómo se debe elaborar un proceso de operativo estandarizado, un POE, ¿no? Acá vemos un cuadro que trata de darnos una idea un poco sinóptica de lo ya explicado. ¿Mm? Y bueno, ¿no? Preparación, desde la preparación de documento comienza con una selección de redactores, el personal para capacitar redactores, iniciar redacción. En este caso, anteriormente hemos visto que se mencionaba que si habían algunas empresas que verifican riesgos podían contratarlas, ¿no? Si es que la empresa no tuviera el personal adecuado, ¿ok? Iniciar la redacción y de ahí comenzar con el procedimiento y de acuerdo a un cuadro de decisiones, sí o no, se va a desarrollar esto, ¿no? Por ejemplo, si es un procedimiento nuevo, se procede a buscar toda la información necesaria para elaborar el diagrama de flujo y finalmente eh, obtener el POE, ¿no? Tenemos acá, este es un cuadrito que lo pueden ver ustedes con un detenimiento mayor. A ver, continuamos. Ok. Eh, Establecer en la implementación hay que establecer un acuerdo para un plan de implementación, detallando tiempos, o sea, cómo implementar, qué estrategias a seguir, ¿no? Establecer un acuerdo para un plan de implementación, pero cómo, detallando tiempos y compromisos y realizar el seguimiento de su cumplimiento. No solamente es la voluntad, sino que la voluntad esté plasmado a través de documentos, ¿ve? Hasta para implementar un documento como es el POE es necesario un compromiso y ese compromiso tiene que venir desde la cabeza de la organización. Indicar qué procedimientos se deben planificar y estandarizar en un establecimiento determinado. Auditar la eficiencia y la eficacia de los POEs que se llevan adelante. Esto es porque después vamos a ver que los POEs pueden ser revisados periódicamente cada cierto tiempo. ¿Mm? Y se pueden hacer versiones diferentes. ¿Okay? Los encargados de controlar los sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos debe trabajar sobre los sistemas y sus procesos. Requisitos. Determinar si el local tiene un plan escrito sobre donde se describan los procesos diarios que el mismo realiza. El énfasis siempre debe estar puesto en mantener la inocuidad de los productos y prevenir la contaminación de los mismos. Los procedimientos que se desarrollen deben estar diseñados acorde con las posibilidades reales del lugar, su tamaño, el sistema de gestión, la naturaleza de las operaciones, entre otras. El objetivo primordial es la prevención y contar con procedimientos para reaccionar inmediatamente cuando la contaminación ocurra. Los procedimientos deben estar firmados, fechados por una autoridad responsable del establecimiento. Los POEs deben identificar aquellos procedimientos preoperacionales en el caso de los primeros, los procedimientos mínimos que deberán contener son la higiene de superficie de contacto, equipos y utensilios. ¿Qué más tenemos? ¿Alguna otra característica? Los procedimientos escritos se deben identificar en los cuales se deben identificar los responsables de su ejecución. Se debe indicar el nombre y apellido de la persona o el cargo, ¿no? Okay. ¿Qué más tenemos que considerar? El establecimiento debe llevar registros diarios que demuestren que los procedimientos están siendo implementados de manera que el POE corresponde a lo que establece. ¿No? Porque a veces podemos copiar el POE de otra empresa diferente y decir si lo estamos llevando, y cuando contratamos con los registros, que son los registros diarios generalmente de algún proceso, de alguna actividad determinada, no coinciden. Y si a esto vamos
a preguntar al responsable a las personas que están implicadas en el desarrollo de ese POE, por ejemplo, a los trabajadores no tienen ni una idea de que a lo mejor cuál es la labor que tienen que hacer, si la labor que está descrita en el POE es la que ellos están haciendo, o sencillamente que es un POE, ¿no? Entonces un poco tenemos que trabajar ahí mucho con capacitación y sensibilización para que el POE no sea solamente un documento más, ¿no? Dice, corresponde y establece que indican acciones correctivas que hubieran tomado. Para ello no existe un formato que sea requerido, las empresas tienen flexibilidad en esta decisión. Principales problemas asociados al POE. Falta de procedimientos operativos estandarizados, procedimientos no validados, procedimientos inadecuados, negligencia en la observación de los procedimientos. Ya, entonces, miren, más o menos para tener una idea de cómo es lo que es un POE, ya estamos viendo, es un documento muy importante que va a estandarizar nuestro documento que tenemos acá. Generalmente no hay, como acabamos de ver inicialmente, no hay no hay no hay un estándar, un modelo estandarizado, pero bueno, generalmente podríamos ver generalmente algunos modelos que son más o menos promedio, ¿no? A ver, veamos. En el encabezado debe estar la empresa, de estar el autor del procedimiento, el título, el número, porque lleva un código, una versión, si es pues la primera versión, si ha sido revisada, la fecha de emisión y el número de páginas, ¿no? Posterior también debe contener, siguiente al encabezado, los objetivos, un alcance hacia dónde está aplicado ese POE, por qué se hace ese POE, cuál es la finalidad de hacerlo, qué se pretende, realizando ese POE, el alcance es hacia dónde está dirigido, a qué sección, a qué proceso está dirigido, la responsabilidad, qué personal está a cargo de eso, qué personal está implicado en la actividad del POE, y las definiciones que son necesarias, que por ejemplo el POE habla estábamos hablando de la cortadora de frutas, pues tendremos que hablar cortadora, cortador de fruta, por ejemplo, manejo de cuchillas, definir cuchillas si es necesario para que todo el personal, porque recuérdense que cuando hemos visto anteriormente el POE es una herramienta para que los trabajadores también pudieran actualizarse, pudieran repasar sobre las actividades y para que el personal nuevo también conozca cuáles son las actividades que ha de desarrollar la tarea específica. En este caso, en ese caso están las definiciones, ¿no? El POE te va a poner las definiciones, qué tipo de fruta se debe procesar en ese tipo de máquina, cuál es el tiempo, temperatura. Esas son las definiciones que deben estar incluidas en el POE, ¿no? Que son necesarias porque por ejemplo, fruta, que a lo mejor en el término de esa sección fruta se determina, por ejemplo, que solamente deben pasar mangos, entonces se refiere frutas. Son los mangos cuya medida, en las definiciones, son los mangos cuya medida están comprendidos entre tal y tal y tal, y que tienen las características tal y tal y tal, que tiene que ser verificado antes de entrar a la cortadora de frutas, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí entra el término definiciones. En el desarrollo es el cuerpo del POE, ¿no? Entonces en el cuerpo, por ejemplo, la frecuencia, cada cuánto tiempo se va a hacer, si hay 3 turnos, si hay un solo turno, y
¿Quiénes lo van a hacer? Entonces, por ejemplo, acá habla, ¿no? Hay un ejemplo, dice, diario al iniciar y terminar las labores de hidratación del grano, ¿no? Por ejemplo, es una actividad X que se debe realizar, determinan que es 2 veces por día, por ejemplo, o por jornada laboral. No sabemos si esta empresa trabaja con un solo turno o con 3 turnos, ¿no? Acciones preliminares, ¿no? O sea, ¿qué actividades se deben hacer previamente a eso? Por ejemplo, antes de la cortadora, por ejemplo, estábamos hablando de la cortadora de frutas. ¿Qué podrían ser? Ver que el ambiente esté lo suficientemente limpio, que esté adecuado, que esté ordenado, que el equipo esté limpio. Todo eso son actividades preliminares que se deben realizar antes de hacer la actividad que va a ser el cortado de frutas, en este caso el cortado de mangos. Equipo utilizado, en este caso va a ser la cortadora de mangos. Y el procedimiento, ¿no? Habla de procedimiento, bueno, acá nos hablan, este es un ejemplo de un procedimiento de limpieza, desinfección y observación. Va a describir en el desarrollo, se va a describir el personal debe estar adecuadamente uniformado con sus implementos de protección personal adecuado. A lo mejor la velocidad de la cortadora es una cortadora grande y podría salpicar, por ejemplo, alguna parte de la pulpa del mango, entonces tienen que tener una protección, unos lentes de protección, por ejemplo. Entonces eso se va a detallar en el POE, ¿no? Se va a detallar cuáles son cómo debe estar el personal, cómo deben ser las condiciones durante el proceso que se debe mantener, qué se debe controlar la humedad, se debe controlar que ese ambiente esté cerrado, que el personal durante el proceso de operación no esté pasando constantemente, si es que el ambiente no sea exclusivo para eso y que sea necesario el tránsito. Entonces, de qué tiempo a qué tiempo la máquina puede estar prendida, cada cuánto tiempo se debe, por ejemplo, hacer un pequeño descanso, pausa, cada cuánto tiempo se debe hacer un mantenimiento. Todo eso va a estar dentro de lo que es el desarrollo del POE. Y finalmente va a tener lo que son fórmulas y registros. Entonces ahí, por ejemplo, va a haber un formulario de índice maestro. El índice maestro generalmente es como un índice que va a acumular muchos más POEs o muchos más procedimientos. Generalmente el POE se vuelve también a su vez en maestro, ya que incluye también algunos registros. Por ejemplo, ese es el procedimiento, pero el personal a cargo tiene que controlar, por ejemplo, cada cuánto tiempo fue, de qué día, de qué hora a qué hora fue utilizada la cortadora de frutas. Entonces tiene que haber un registro, ¿no? El registro de mantenimiento de la cortadora, registro del ambiente, ponerle la fecha, quién lo hizo, todo eso. Entonces todo eso al final el POE también se va a volver como un índice maestro, porque va a especificar dentro del POE para completar las actividades que tenga este POE. Se tiene a continuación los siguientes formularios. El formulario F01, que es mantenimiento previo al uso de la peladora, formulario F02, y así van sucediendo varios documentos que se van acoplando al POE. ¿Qué más tenemos? Tenemos las referencias. Siempre es bueno tener acá las referencias. En el caso que se exigen son las normas legales, si es que aplica, si hay normas específicas para este procedimiento de cortado de frutas de mango, sino las normas referenciales o del proveedor, ¿no? De acuerdo a los principios de jugos universales, referencia tanto que se procedió. Recuerdo a las referencias, se pone referencia también del fabricante de la peladora de frutas, porque ellos mal que bien, si es general, es una peladora de frutas pero general, pero también indica cómo debe usarse. Se van poniendo todas las referencias necesarias para que justifiquen la validez de este POE, porque después lo que se hace en gestión es la supervisión de
de esta documentación, ¿no? Y al decir, ¿y usted en qué se basó para hacer el desarrollo? El cuerpo anterior que vimos, ¿no? O sea, ups, el cuerpo anterior, ¿en qué se basó usted para desarrollar esto? ¿Cuáles fueron sus criterios que considerar? Bueno, fueron los criterios propios de la empresa, tales del fabricante, y también estas referencias que están indicados dentro del POE. Entonces siempre la sustentación siempre es importante. Anexos, puede ser el flujograma de trabajo, cómo es el ingreso de la fruta hasta la obtención de la pulpa con la cortadora de fruta. Y a su vez también puede incluirse también, como dije, los registros, de los registros tanto de mantenimiento, los registros que sean necesarios a esa operación determinada. Finalmente, lo que vamos a ver también, ahí acá tenemos en la siguiente, ¿quién elaboró? Se tiene que poner quién, cuándo, quién lo revisó y quién lo aprobó. La gerencia siempre tiene que pasar por gerencia, porque la política, cuando vimos la pirámide de calidad, siempre la política de la empresa en alimentos tiene que estar comprometida con la inocuidad de sus productos. Por lo tanto, es también una manera de intercomunicación con las diferentes instancias de la empresa para que tenga conocimiento de eso. Cosa que cuando haya necesario que, por ejemplo, por informaciones, porque se ve que hay un nuevo modelo de picadora de fruta mucho más moderno, que quizás necesita menos mantenimiento, consume menos energía, más fácil de higienización, entonces justificar al gerente: usted había firmado un POE y ahora estamos viendo esta facilidad. De frente a esto, ustedes proponen paralelo obviamente al departamento que le corresponde, logística, de compras o de ventas, pero ustedes van con conocimiento técnico y a su vez con el aval de gerencia, que tiene conocimiento de eso, y ustedes pueden proponer mejoras, porque ya hay una política de mejora de la empresa, y por lo tanto eso incluye la modificación del POE por estas razones, ¿no? Ustedes justifican. Hay otra manera similar a eso también, como ven, también se puede poner, no hay especificaciones, acá ponen lista de distribución, en las cuales, por ejemplo, si hay procesos que creen que debe ser restringido su manejo, pues se restringen como documentos restringidos, por ejemplo, a determinadas áreas, ¿no? Y lo mismo se ve de la redacción, fecha de redacción, versión original, revisado, las fechas, firma y aprobados, ¿no? Esto básicamente, a grosso modo, lo que podemos ver de un POE en conjunto, ¿no? Esa es todo lo que hemos visto era para plasmarlo en un documento que puede ser las páginas que sean necesarias y que sean lo suficientemente claras, específicas para todos, ¿no? Porque cuando viene una auditoría o una auditoría interna, sencillamente, primero, quienes manejan mucho esta documentación en planta, en producción, en calidad, no manejan un POE, manejan varios POE. Imagina estar memorizando. Entonces, cuando a veces es necesario también retomar eso, hay que también, si el lenguaje es demasiado muy rebuscado, es demasiado complejo, entonces creo que no cumple la finalidad. Primero, por lo que han elaborado eso y que tienen que poner generalmente, actualizar estos documentos, y ni qué hablar por el personal operativo que prácticamente sigue las consignas de estos POE. Entonces vimos que habían POEs, vimos que había el POE generalmente que podríamos considerar como POE operacional, POE operativo o de manufactura, y el POES, que es un POE de saneamiento o sanitización, ¿no? Entonces acá comenzamos con los POEs operacionales o de manufactura. Los POEs básicamente al final específicos nos van a tratar. La idea es
todo este conocimiento previo que tenemos de buenas prácticas de manufactura, que tenemos algunos conocimientos que tenemos que nosotros profundizar en lo que es gestión, en lo que es calidad, conocimientos de peligros, todos los conocimientos sobre higiene alimentaria la idea es plasmarlo de una manera adecuada, de acuerdo a la realidad de cada empresa, para que sea lo suficiente explícito y sea lo suficientemente real a lo que se hace en la empresa. Entonces comenzamos primero con los POEs operacionales o de manufactura. Tenemos primero el POE de documentos, o también llamado POE, se llama control de documentos, ¿no? Que tiene por objetivo la elaboración, revisión, aprobación, modificación, distribución y control de todos los documentos que forman el sistema de gestión de calidad del establecimiento. Ya acá de taquito ya nos metió el gestión y calidad, se dan cuenta el sistema, ¿no? Nos ha metido de taquito ya los términos gestión y calidad que tenemos que manejar de un nivel básico, intermedio, no tan tener la noción sobre todo, ¿no? de qué se nos está indicando para poder estar a la par con lo que se está tratando de implementar, ¿no? Tiene objeto, distribución, por ejemplo, un POE va a pasar también por un POE operacional posiblemente, o sea, el POE se ajusta, si hemos visto anteriormente, a ciertas especificaciones de la empresa, de la institución, de la organización. Es porque también hay un POE de documentos o un POE control de documentos, o que a veces en algunos también se llama documento maestro, documento control, que especifica cómo se deben redactar, cómo se deben llevar a cabo los documentos, ¿no? Acá ve la revisión, aprobación, modificación, distribución y archivo, ¿no? A su vez como el control. Determina que los documentos son controlados, va a determinar qué documentos son controlados y cuáles no, como ya les mencioné anteriormente. Eso va a determinar, hay algunos documentos que quizás debe ser manejado por cierto grupo de trabajadores, pues entonces ahí se van a determinar ellos las razones por qué ese documento es controlado y por qué otros no, ¿no? El formato de identificación y el proceso de elaboración de un documento también va a definir más o menos cómo todos los procedimientos deben ser presentados, ¿no? O los formatos también, ¿no? ¿Quiénes van a revisar y aprueban los documentos? ¿Quién aprueba los cambios? Y cómo proceder con los documentos obsoletos. Todo eso va a estar prácticamente es un documento maestro, por eso es control de documentos, que nos va a indicar cómo se deben llevar a cabo todas estas operaciones, ¿no? De documentación. Dice, las responsabilidades para el manejo de los diferentes documentos también va a asignar, a pesar que cada POE lo asigna, pero este documento maestro va a recalcar el perfil y por qué se debe designar a esa persona o personas encargadas de cada documento. Cómo deben guardarse los registros de las actividades realizadas, si se deben guardar escritos, si también se debe guardar de una manera, si es que hay algunos equipos que leen con software, o sea que leen con computadora, y si se debe guardar el archivo informático. Eso se va a determinar a través de las especificaciones de este POE de control de documentos. Estamos hablando mucho de documentos. ¿Qué entendemos por un documento? Un documento es una información materializada en diferentes tipos de medios, impresos o electrónicos, digitales, audiovisuales, fotográficos, impresos, donde se describe, se prueba, que se establece, que se hace constar de algo. Claro, si se documenta, debe hacerse. Si se hace, debe documentarse. Lo que no se ha documentado jamás se ha hecho. O sea, tú puedes saber muchas cosas, pero si no has documentado,
Es por eso que este control maestro o este POE de control de documentos va a especificar hasta lo mínimo los formatos que sean necesarios para que esa información que es parte de una tarea de un POE y que no se pierda sea registrada de una manera u otra, ¿no? Ah, tenemos acá, tenemos acá eh, una obtención de información primaria, dicen seleccionar la persona idónea, el proceso, redacción, vamos a ver las características que deben tener, ¿no? La redacción, la revisión, la aprobación, edición y emisión de un documento. Nos muestran las etapas, cómo se deben realizar, cómo se debe llevar a cabo una documentación, un documento, cómo elaborar, cómo gestionar documentos, ¿no? Prosigue con la divulgación, el entrenamiento, la aplicación y la evaluación, ¿no? ¿No? Más está incluidos los procesos, ¿no? Como un documento para que sea validado y para que sea empleado en la organización. Acá tenemos el índice maestro, que generalmente, si se dan cuenta, ahí va a estar incluido, anexado, ven, número y versión del POE, título del POE, ubicación, fecha de vigencia, ¿no? Eso, todo eso va a estar dentro del POE, control de documentos, que va a permitir también a quienes manejen eso estar actualizada toda esa información, ¿no? Otro POE operacional o de manufactura es el POE control de proveedores. Eh, que tiene por objetivo asegurar el origen y calidad sanitaria de las materias primas y materiales que se utilicen en alguna operación de fabricación de alimentos. El control de proveedores se refiere a que todos los criterios empleados para determinar que las materias primas que nos son suministradas cumplen con determinadas características, en este caso higiénico-sanitarias, que están acorde a unas determinadas especificaciones sanitarias marcadas por la legalidad vigente y por la propia empresa, ¿no? Entonces, eso también va a contribuir, como casualmente dijimos, estábamos viendo en peligros algún producto que ya, algún vegetal que ya esté con hongos, ¿no? Estábamos viendo el problema de la formación de toxinas, por ejemplo, de micotoxinas, que si es que sabemos a lo mejor un proveedor en el cual no le hacemos nosotros el control, sencillamente nos puede traer no hay la exigencia de que nos prueba, que llegue a nuestra, que nos dé la mercadería que deseemos, y eso nos va a perjudicar en que al final, durante el proceso, como hemos visto, algunos productos, por más tratamiento que se da, no va a bajar el riesgo de efectivizar ese peligro contaminante, y por lo tanto no vas a poder manejar el proceso, siempre va a haber el problema, y al final a lo mejor tenemos un problema, te vas a tener un resultado, un producto en el cual sencillamente no ha sido el deseado, y con el consiguiente desperdicio de personal, tiempo y dinero. Entonces, en ese sentido, es muy importante tener este POE de control de proveedores, porque nos va a permitir asegurar bajo qué condiciones debe llegar. Por ejemplo, ¿no? Si usted me provee mangos, y es cierto que nosotros posteriormente vamos a hacer un post revisión, pero los requisitos es que los mangos me lleguen bajo esta presentación, de tales formas, y esta es la generalidad con que debe llegar, ¿no? Entonces ya me está dando la uniformidad de que yo puedo trabajar de una manera segura con mi materia prima, y que posiblemente, si hubieran algunos problemas de inocuidad, de índole sanitario, no necesariamente sea por la materia prima, no necesariamente, pero eso no implica que nosotros hagamos
la revisión de la mercadería antes de ingresar a un proceso determinado. ¿Qué más tenemos acá? ¿No? Tenemos un flujo de proveedores. Acá vemos, ¿no? O sea, siempre dicen determinar qué producto a comprar es la selección, ¿no? Selección de proveedor y selección de compras. Y de ahí verificar el producto comprado. Y al final nosotros vamos a hacer una evaluación de proveedores para ver si eso se está cumpliendo, se está ajustando a las exigencias que nosotros queremos tener con respecto a inocuidad del producto final, ¿no? ¿No? Es como una especie de controlar el ingreso de algo extraño a nuestro proceso y nos minimiza en algo los riesgos que pudieran haber. Pero que siempre está eso, por más que pudiéramos minimizar, eso no implica que nosotros tengamos que hacer la verificación para ver si eso se está cumpliendo o no. Tenemos otro POE, puede ser de acuerdo a la organización, se puede indistintamente se puede separar en un POE de mantenimiento, un POE de calibración, va a depender de acuerdo a cómo crea conveniente la empresa desarrollarlo. En este caso estamos haciendo un POE conjunto de mantenimiento y calibración, ¿no? Que van muy relacionados, pero no necesariamente, depende de cada institución, como le digo, cada organización. Tiene como objetivo garantizar el funcionamiento de los equipos y el buen estado de las instalaciones. Pintado, eso no es necesario cuando llegue la auditoría del proveedor recién pintar, a ver si los equipos están funcionando adecuadamente, todo, y sabemos que previa a una posible auditoría de un proveedor, a lo mejor hasta la producción salga bastante irregular, ¿no? Por estar haciendo recién a veces improvisando algunas cosas. Entonces tenemos que ver un mantenimiento, un programa de mantenimiento de equipo, un programa de calibración que debe ser como una actividad preventiva básicamente, ¿no? A ver, ¿qué nos dice acá el POE de mantenimiento y calibración? Dice, normalmente el mantenimiento de equipos es de tipo correctivo y no preventivo, lo que le decíamos, ¿no? Eso tenemos que, acá dice, debería cambiarse ese hábito hacia un mantenimiento de tipo preventivo, se debería en una mayor durabilidad de los equipos y minimizaría paradas de producción o errores que alteren las características sanitarias de los alimentos, como podría ser el caso de una parada de un equipo de enfriamiento o una cámara de mantenimiento, ¿no? Entonces, esa es la finalidad. Realmente debería ser un POE que esté enfocado a un mantenimiento preventivo más que a un mantenimiento correctivo. Entonces, es la finalidad de ver, por eso estábamos hablando de la peladora de frutas, nuestra peladora hipotética. Entonces en ese sentido tenemos que ver cada cuánto tiempo debe hacerse el mantenimiento de equipo, hacerle, si es que por ejemplo la picadora de frutas, en este caso estamos picando mangos, queremos que tenga un grosor determinado, entonces ahí estamos hablando de grado que no salpique tanto la pulpa, por ejemplo, entonces todo eso, ¿no? Estamos asumiendo de una peladora abierta, no necesariamente un ambiente abierto. O en el caso también de las cámaras de frío. ¿Qué más? Mantenimiento. Conjunto de actividades necesarias para asegurar en correcto funcionamiento de los equipos. Debe ser correctivo y preventivo y tener cierta periodicidad determinada, ¿no? No evitar las famosas paras, se pierde y al final muchas veces se pierde y muchas veces para el mismo personal crea problemas, ¿no? Primero, porque al final al pararse por no haberse esta prevención, a lo mejor esas horas, hombres sencillamente se pierde y se tienen que necesariamente recuperar, ¿no? Entonces ya creas un problema un disturbio en el proceso productivo que podía haberse previsto y que quizás no se gestionó, no se manejó de una manera adecuada a través de un mantenimiento preventivo, ¿no?
tenemos la calibración. ¿Qué entendemos por calibración? Es un conjunto de operaciones que establecen la relación existente entre los valores indicados con un instrumento de medida y los valores conocidos de un patrón de referencia. Es medir algo, lo que sea medir, ya sea por un termómetro, un termostato, un display, lo que quiera, pero compararlo con algo, ¿no? Compararlo con un patrón, es una comparación de medidas. Pero este patrón está debidamente valorado, está indicado, ¿no? Entonces, generalmente, por ejemplo, cuando un ejemplo de esto podremos hacer, tenemos que tener, por ejemplo, a veces, cuando manejamos termómetros, nosotros debemos tener nuestro termómetro patrón, que es nuestro termómetro calibrado, y cuya calibración generalmente dependiendo el uso o la exposición de, por ejemplo, un termómetro de alimentos que maneja rangos bastante amplios, que deberá, a lo mejor hay hasta algunas empresas que tienen termómetros calibrados para ciertos parámetros de temperatura y que se deben calibrar, verificar si la lectura es la adecuada cada cierto determinado. Generalmente es un año. Eso ya va a depender de la organización, de la institución, que ellos crean conveniente si lo hacen antes y ellos proponen un procedimiento con un tiempo mucho más corto, de acuerdo a lo mejor uso que se puede hacer ese tipo de termómetro patrón, porque es llevado a diferentes áreas, qué sé yo, ¿no? Entonces, muy aparte de los termómetros que pudieran tener, ¿no? El termómetro patrón. Al final nos va a dar que un resultado, y ese resultado nos va a llegar a que, al ser comparado ante un valor como sea, un patrón de referencia, la obtención de un certificado de calibración. ¿Cuáles son esos componentes que tenemos que ver en la calibración? La tolerancia, la incertidumbre. La tolerancia tiene que desarrollar, en lo cual se desarrolla el equipo. La incertidumbre es más que todo ver si a lo largo de esa medición cumple con los valores que se ajustan al patrón de referencia y las correcciones si sean necesarias, ¿no? A lo mejor nuestro termómetro patrón se llevó a una calibración que generalmente lo hace INACAL, organismos, laboratorios que están reconocidos por INACAL, lo que antes era Indecopi, y a lo mejor no se ajusta, entonces se le va a decir su patrón, tiene que haber una corrección de tanto, por ejemplo, de su temperatura que dice 35 grados, debe leerse con una corrección de más menos 0.8, por ejemplo. Entonces ahí entra, y esa va a ser la referencia para el resto de todos los otros termómetros que se consideran como dentro de las operaciones y que sean comparados con nuestro, entre comillas, termómetro patrón. Verificación es la confirmación, es la verificación de la entonces, cuando estábamos viendo con respecto a calibración. Ahora vamos a ver qué se entiende por una verificación. Es la confirmación por examen
y provisión de evidencia de que los requerimientos especificados han sido satisfechos. Ejemplo, verificar diariamente una balanza con una pesa calibrada. Justo, bueno, estábamos a ello, pues se puso el ejemplo del termómetro, pero algo que generalmente es más común es las pesas, ¿no? Que a veces pueden ser, cada pesa tiene que ser lo que se llama el famoso tarado, ¿no? Tarado de pesas para ver si nuestros patrones se ajustan al peso que se hace con los equipos de precisión, ¿no? Generalmente algunas balanzas que dan lecturas bien bajas, como generalmente son las balanzas de precisión. El control preventivo, la revisión de la calibración y la definición de criterios de aceptación o rechazo, ¿no? Si es que la verificación nos va a permitir si realmente está o no calibrado dicho equipo, dicho instrumento, o sencillamente se procede a su rechazo, ¿no? Nos va a permitir nos va a permitir detectar problemas y aplicar soluciones de manera inmediata, prevenir averías futuras de los equipos, ¿no? Este POE de mantenimiento y calibración la idea es eso, ¿no? La finalidad es ya que se está monitoreando constantemente, ya que se trata de manejar en lo posible equipos adecuadamente calibrados, nos va a permitir prevenir errores en los resultados, en los servicios prestados. ¿Qué más tenemos? Base para la mejora de procesos que no funcionan correctamente, aplicable a todas las áreas y actividades. La finalidad es que el mantenimiento sea lo más, abarque la mayor actividad de áreas, siempre y cuando sea la característica muy similar a lo que se va a comparar a la actividad, no sean tan dispersas. Disponer de información general de procesos, indicadores, objetivos, mejora de las relaciones externas, coordinación de mantenimiento. A ver qué más. Acá tenemos ¿no? Como es, por ejemplo, es más que todo es acá tenemos una especie de un formato de un cronograma, que es un cronograma de mantenimiento de un equipo determinado, ¿no? Vemos los códigos, la versión, fecha, página, ok. Y de ahí tenemos la fecha de calibración, cada cuánto tiempo tiene que calibrarse, cada cuánto tiempo debe hacerse el mantenimiento preventivo, el mantenimiento correctivo, el calendario, se ha calendarizado cada qué meses generalmente se van a hacer. Y bueno, el mes ejecutado y el responsable es un formato sobre mantenimiento y calibración de equipos que podemos ver. Tenemos el POE de capacitación. En eso vemos la finalidad es como su mismo nombre dice, capacitar al personal que labora en el almacén de forma continua y permanente, asegurando que el personal sea lo más competente posible al ejecutar su labor. Bueno, ¿qué más nos dice? Asegurar que el personal nuevo reciba la formación necesaria sobre la labor asignada e instruirle en sus responsabilidades. Lo que estamos viendo que el POE de capacitación va a estar especificado para determinado tipo de grupo de personas. Por ejemplo, acá vemos personal de almacén. Tenemos personal nuevo, pero personal nuevo, si estos van a hacer servicios generales, si este personal nuevo va a ir por sus experiencias, por sus habilidades, va a ir a un área específica. Entonces cada POE, la finalidad es de estos POEs de capacitación es dar los parámetros general, más allá que se le vaya a facilitar el POE de la tarea específica, es dar las pautas cómo
El personal tiene que constantemente tener cuestiones básicas en este caso de nuestro tema sea la inocuidad y el adecuado adecuada el adecuado manejo de equipamiento que permita obtener un alimento con la finalidad que nosotros queremos, ¿no? Y dice que nos dice incentivar la lectura de procedimientos como parte de, bueno, de la forma, es lo deseable, ¿no? A lo mejor en una capacitación también o una charla de sensibilización, la idea es eso, ¿no? Aprovechar personal ya antiguo que supone ya tiene el conocimiento o que quizás por la monotonía podría estar obviando algunos temas, es una ocasión como actualizarlos y como que ellos dentro de los horarios de trabajo en pequeños espacios o dependiendo de la disponibilidad del tiempo de la empresa, de la política de la empresa, se pueda el personal garantizar que el establecimiento implemente adecuadamente programas de prerequisito y seguridad de alimentos, así como a los nuevos empleados como al personal temporal y los contratistas. Lo que quiere recalcar es que todos en la empresa sean personal temporal, sean personales antiguos, o que hay algunas funciones sean designadas por terceros. Por ejemplo, haya personal de limpieza que venga de una empresa externa a la fábrica de producción. Todos tienen que manejar el mismo lenguaje con respecto a inocuidad y para eso tiene que haber un POE de capacitación que los contemple. La capacitación y la educación deben estar dirigidas a todo el personal, desde trabajadores recién ingresados hasta gerente. La finalidad de remarcar es que todos deben estar implicados. Estamos hablando de una política de gestión, una política de calidad de la organización, de la empresa, de la institución. Por lo tanto, en esa capacitación y en esa educación continua tienen que participar todos, de acuerdo a sus, obviamente a sus competencias, pero todos tienen que estar de una u otra manera implicadas. Tenemos ahora el POE de trazabilidad. Acá queremos antes de eso quedar un poquito, aclarar algo entre lo que es una trazabilidad y rastreabilidad, que son complementarios, las definiciones son complementarias definitivamente. La trazabilidad son aquellos procedimientos preestablecidos y autosuficientes que permiten conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto o lote de productos a lo largo de la cadena de suministros en un momento dado a través de herramientas determinadas. La rastreabilidad es la capacidad de poder identificar todos y cada uno de los pasos de un proceso que nos darán la trayectoria de un resultado o producto. Anteriormente inicios ya se llamaba cadena de custodia, ¿no? Son complementarios en el sentido de que la rastreabilidad al final, y es el término que ahora más se emplea, trazabilidad es porque generalmente todavía se emplea porque es el término definido en las ISO 9000, ¿no? de calidad y está como tal. Lo que busca es investigar hacia atrás o hacia adelante de acuerdo a eso, encontrar los hallazgos, encontrar todas las evidencias posibles de un posible hallazgo o problema que pudiera haber suscitado, ¿no? Con respecto a inocuidad de alimentos en este caso, ¿no? ¿Qué tenemos por sistema de trazabilidad? De rastreabilidad, disculpen, que es si bien vamos a manejar el término de trazabilidad por cuestiones de la norma ISO 9000, el sistema de rastreabilidad es lo que ya se maneja mucho en lo que es higiene alimentaria. Por ejemplo, estas definiciones, esto lo que estamos leyendo, estamos sacando del Ministerio de Agricultura. El sistema de rastreabilidad debe tener como objetivos mínimos lo siguiente: identificar el origen y destino de los productos del establecimiento, permitir rastrear la causa que podría dar inicio a un retiro de productos considerados como de potencial riesgo para la salud pública. Es la información que llegó, por ejemplo, que hubo con respecto a
la decisión que tomó Sanipes y posteriormente Indecopi con respecto al retiro de algunos productos que no reunían las condiciones de inocuidad adecuadas, ¿no? Por ejemplo, el procedimiento no necesariamente sea, a ver, tenemos eso. Las empresas dedicadas a la producción primaria requerirán de un sistema de rastreabilidad basado en la rastreabilidad hacia atrás interna y la rastreabilidad hacia adelante. Las empresas que efectúen procesamiento primario y distribuyen alimentos a empresas alimentarias requerirán de un sistema de rastreabilidad basado en la rastreabilidad hacia atrás interna y hacia adelante. Entonces, cuando vamos a ver qué entendemos por rastreabilidad hacia interna, ya hacia atrás y hacia adelante. Si nos remontamos al origen o si nos proyectamos hacia más adelante, ¿no? Las empresas que únicamente distribuyen alimentos de producción y procesamiento primario a otras empresas o establecimientos requerirán de sistemas basados en rastreabilidad hacia atrás, interna y hacia adelante. Establecimientos que solo distribuyen alimentos de producción y procesamiento primario al consumidor final requerirán solo un sistema de rastreabilidad basado hacia atrás. Cada empresa debe adaptar a sus circunstancias y características las fases para la correcta implementación de este sistema. Tendrían que ver estudiar los sistemas de archivos propios si la organización cuenta con archivos con documentación adecuada, y ojo que esa documentación también debe ceñirse al POE de control de documentos para que también pueda ser validable por un sistema. Ya estamos hablando de este POE de trazabilidad, debe ajustarse a las características que nos solicita el sistema de rastreabilidad. Definir que nos dice consultar con proveedores y clientes si es que la información es muy limitada. Podríamos solicitar mayor información a través de los clientes, de nuestros proveedores. Definir el ámbito de aplicación. Definir criterios para la agrupación de productos en relación a su rastreabilidad. Establecer registros y documentos necesarios. Establecer mecanismos de validación, verificación por parte de la empresa. Establecer mecanismos de comunicación interempresa. Establecer procedimientos para la localización y movilización en el caso retiro de productos, ¿no? Eso es que deberían realmente esto debería tenerlo ya realizado cada empresa de alimentos si hubiera habido el problema, pero a su vez también es muy importante que las autoridades que dan pie a esto, por ejemplo en el caso del enlatado que era Indecopi y primeramente y en segundo lugar Sanipes, deberían tener también un procedimiento bastante claro de cómo se debe hacer el retiro de productos. Como yo les mencioné, hemos mencionado en peligros biológicos, hablamos de la Listeria monocytogenes, que a veces lamentablemente está muy relacionado a veces con productos lácteos en países. A veces hay algunos problemas que pudieran haber con productos demasiado industrializados, en productos en países industrializados, y el retiro generalmente en ellos se da una alerta que no es conocida por el consumidor, ¿no? Es una alerta o un retiro, lo que se llama el recall en inglés, rellamada sería en castellano, y que está dirigido a las grandes distribuidores primero. La llamada posterior se va a dar cuando se comunica a toda la población cuando ya se han retirado la mayor cantidad de lotes de productos. Entonces evitas también crear un pánico innecesario en la población, que posiblemente cuando vaya a buscar este producto en los mercados, en las bodegas, supermercados, posiblemente ya no los encuentre, ¿no? Tendrían que acá revisar también las autoridades nacionales cómo es su procedimiento de localización, inmovilización y retiro de productos. Bueno, acá tenemos estábamos hablando rastreabilidad hacia atrás, rastreabilidad adelante, ¿no?
Eh, Cuando se habla de rastreabilidad atrás, ¿no? Básicamente se va hacia el origen de las diferentes materias primas, hacia la producción primaria. Y cuando es hacia adelante, generalmente se va más allá, al canal de distribución, a los consumidores, ¿no? Que es, es una, es, es un sistema un poquito delicado, complejo, pero que se tiene que realizar sí o sí, ¿no? Porque a lo mejor nos permite también llegar a saber eh, cuál podría haber sido los problemas que hubiera ocasionado que un producto tenga que en ese momento ser retirado, ¿no? Entonces acá tenemos rastreabilidad hacia el proceso primario, rastreabilidad al origen de las materias primas. ¿Qué más tenemos en rastreabilidad? Tenemos el POE de control de procesos productivos. Este POE de control de procesos productivos se refiere, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? La misión del sistema de control de un proceso será corregir las desviaciones surgidas en las variables de proceso respecto a unos valores determinados que se consideran óptimos para conseguir las propiedades requeridas en el producto producido. En otras palabras, lo que nos quiere decir es que la finalidad es tener al día actualizado nuestro proceso de producción. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer eh, nuestro yogur de una manera determinada, queremos que ese yogur, que los procesos a lo largo de este que llega la leche fresca y se mezcle con la leche en polvo, tenga un proceso estandarizado y que a lo largo de los procesos de producción, ya sea cuando esté en el fermentador, cuando primero la leche se caliente y de ahí se vuelva a enfriar, que esté totalmente estandarizada y eso a su vez no tengamos problemas después con la obtención de un producto final, ¿no? Y para no después de estar haciéndolos, en algunos casos se aplique a veces el reprocesamiento del producto porque no nos salió como hubiéramos pensado. O sea, la finalidad del POE de control de procesos productivos es evitar que hay la manifestación de peligros que puedan retrasar el buen camino de una línea de producción. El sistema de control nos permitirá una operación del proceso más fiable y sencilla. La finalidad es simplificar las cosas, más fiable, sea confiable, al encargarse de obtener unas condiciones de operaciones estables, lo que buscamos estandarizar, para eso es la estabilidad, y corregir toda desviación que se pudiera producir en ellas con respecto a los valores de ajuste, ¿no? De ajuste. Entonces, la finalidad es eso, ¿no? Tener un proceso adecuado. Las principales características que se deben buscar en un sistema de control serán que mantener el sistema estable independiente de perturbaciones y desajustes, ¿no? Ahí va a incluir definitivamente también si están implicado equipamiento, el POE de mantenimiento y calibración, por ejemplo, ¿no? Conseguir las condiciones de operación objetivo de forma rápida y continua. Trabajar correctamente bajo un amplio abanico de condiciones operativas. Manejar restricciones de equipo y proceso en forma precisa. Son más o menos los puntos en los cuales nosotros nos debemos apoyar para que nuestro proceso de producción sea el más adecuado, sea el más continuo. Lo que se busca es continuidad, ¿no? Si por ejemplo hemos creído que se va a trabajar haciendo una chocolatada que debe comenzar con el primer turno y debe terminar tantos lotes con varios lotes, varios batch durante el día, se debe terminar en dos jornadas tanta cantidad, entonces tenemos que estandarizar y homogeneizar eso. Para eso tenemos que siempre estar constantemente vigilando, monitoreando el proceso. La implantación de un adecuado sistema de control de proceso que se adapte a las necesidades de nuestro sistema significará una sensible mejora de la operación. La finalidad, ¿no? La operatividad en sí, ¿no?
nuestro proceso de transformación, de operación, de elaboración de algún producto, como ustedes quieran llamarlo. Principalmente los beneficios obtenidos serán ¿cuál? El incremento de la productividad. Eso nos facilita ya que en un momento dado, por ejemplo, puede haber demanda. Nuestro almacén está prácticamente vacío y hay más solicitud de compra. Y podemos darnos podemos elevar a un porcentaje un poco mayor de la producción normal. El ritmo se puede un poquito incrementar porque sabemos que tenemos bajo respaldo, que nuestras operaciones están estandarizadas y son continuas y podemos soportar el incremento de una producción, de una sobreproducción en este caso. Mejora la calidad. La idea es que mejore porque tenemos un proceso verificado a través de un POE específico para eso. Lo que busca es un ahorro energético definitivamente. Ahí está el plan de mantenimiento y calibración de equipos que también nos puede ayudar en ese sentido. Control medioambiental. También tenemos que ver hasta qué punto, ¿no? La generación de, por ejemplo, de residuos, de minimizar lo mismo. Ya vamos a ver eso en un POES, que es un POE de saneamiento, que podría ser gestión de residuos. La seguridad operativa, que está muy de la mano con mantenimiento. Optimización de la operación del proceso, utilización del equipo y el fácil acceso a los datos del proceso. O sea, la finalidad es de este POE de operación de procesos es eso, ¿no? O sea, manejar en lo posible un proceso continuo y que se ajuste a los requerimientos de la empresa. ¿No? O sea, el flujo siempre va a ser eso, ¿no? Lo que buscamos es que haya una regularidad en el proceso que hemos diseñado, ¿no? Si vamos a hacer gaseosas, bebidas, que el porcentaje de CO2 sea el necesario, el correcto, que las botellas, que los PETs en los cuales se hacen las botellas plásticas deben haber sido almacenados adecuadamente y que cuando sean hinchados al agregársele cierta cantidad de presión y temperatura sean los solicitados, que el sellado sea hermético, que el contenido de azúcar de la solución que se va a embotellar sea de acuerdo a los grados Brix que nosotros hemos solicitado. Todo eso tenemos. Entonces, para eso es muy importante estos POEs operacionales, en este caso este POE de productividad. Ahora ingresamos a los POEs, al POE de saneamiento o POEs, que ya básicamente va a ser todo el conocimiento que hemos tenido previamente en peligros, en buenas prácticas de manufactura, lo vamos a plasmar en documentos y en directrices bastante específicas, ¿no? Acá tenemos el POE de limpieza y desinfección. El objetivo es establecer y asegurar las condiciones higiénicas de los alimentos que intervienen en el proceso de producción mediante lineamientos de buenas prácticas de manufactura. Hay acciones de limpieza y desinfección aplicadas a infraestructuras. ¿Cuál es el ámbito a que los POEs de limpieza y desinfección deben estar dirigidos? Deben ser aplicados en las infraestructuras, en los ambientes, en los equipos, utensilios, superficies, con el propósito de eliminar, tierra, residuos, eliminar toda suciedad, en otras palabras, y reducir considerablemente la carga microbiana y los peligros que impliquen el riesgo de contaminación de los alimentos. Los procesos de limpieza y desinfección llevadas a cabo dentro de la empresa pueden incluir procesos preoperacionales, procesos operacionales y procesos postoperacionales, ¿no? Como vimos, el ejemplo habíamos tomado de nuestra hipotética picadora de frutas.
¿no? Se hacía un proceso preoperacional, era verificar la limpieza del equipo, la limpieza de las instalaciones, verificar que antes de comenzar con la materia prima que era el mango, ver si el equipo estaba adecuadamente funcionando, controlar el ingreso de personal, si es que era una área, habían áreas comunes por las cuales había transitabilidad para evitar una contaminación, ¿no? O aminorar el riesgo de contaminación, de cruzada que pudiera haber. A ver, acá nos dice que un proceso preoperacional son los pasos y operaciones propias que antecedentes a la operación del proceso de producción, ¿no? Como estábamos hablando. El proceso operacional, que es el POE anterior que hemos visto, son los pasos y operaciones propias que se realizan en el proceso de producción. Ahí también a lo largo, por ejemplo, estábamos poniendo nuestra procesadora, nuestra picadora de frutas, de mangos, y que por la velocidad de las cuchillas podría salpicar alguna pulpa, un poco de pulpa de jugo de mango hacia otros espacios. Entonces, durante la actividad que se desarrolle esa actividad, debe haber también, se debe prever un de saneamiento que haya personal, obviamente no de limpieza, en este caso ya que consideraríamos que es una actividad adicional a los operarios que están implicados en ese proceso, que deben dar cada cierto tiempo un mantenimiento del equipo para evitar llenarnos de productos, de sustancias orgánicas, que a la larga eso nos va a generar después problemas de proliferación de carga microbiana, o sencillamente nos sirva como aliciente para la proliferación de ciertas plagas a posteriori. Tenemos el proceso postoperacional, son los pasos y operaciones que se realizan después de finalizar las operaciones de producción, que generalmente eso se hace en casi todos sitios. Se deja todo limpio, o sea, y al día siguiente es lo más usual que sí se deja todo limpio, se hace la limpieza del caso, pero muy pocas veces se procede el preoperacional. Muy poco se hace, y el operacional es un punto crítico que se debe manejar, ¿no? Porque implica que mientras que estás haciendo la labor tienes que mantener la higiene también permanente. No estás haciendo, hacer más, como mínimo dos funciones definitivamente. Y eso hay que también trabajar, y hay que tiene que estar bien claro en este POES de higiene y de limpieza y desinfección. Los implementos de limpieza destinados al área de fabricación deben ser de uso exclusivo de la misma. Dichos implementos no podrán circular de manera del área sucia a la limpia, no la clásica, evitar generalmente las áreas sucias, ¿no? Ustedes entienden que generalmente es la zona donde, por ejemplo, llegan productos donde se deben limpiar, a lo mejor algunos equipos portátiles que se llevan a una zona de lavado. Entonces esa zona, porque vienen de diferentes áreas, pueden compartir equipos que pudieran venir de diferentes áreas, más el empleo de a lo mejor de detergentes o desinfectantes, ya lo hace como una área sucia. Entonces evitar que personal que está exclusivamente en esa área sucia vaya a las áreas limpias, y por lo tanto se produzca lo que se llama la contaminación cruzada. Limpieza. ¿Qué entendemos por limpieza? ¿No? Es la eliminación de la suciedad, pues tierra, restos de alimentos, polvo, grasa y otros materiales objetables. Puede realizarse rápidamente, como el raspado, frotado, barrido, preenjuagado de superficies, y la aplicación de un detergente con la finalidad de desprender la suciedad. La limpieza se puede usar ya sea mediante métodos físicos, químicos, o la combinación de ambos. Entre los métodos físicos tenemos los que consisten principalmente en el arrastre o retiro de impurezas mediante el aire, agua, por ejemplo con mangueras a presión o vapor. Se puede emplear arena, no es muy usual, pero bueno, generalmente son gravas. En el caso se puede utilizar estas como gravas, generalmente para algunos filtros.
cepillado, rascado, barrido o aspiración. El remojo en un recipiente con solución de detergente de piezas desmontables y dispositivos de equipos con la finalidad de desprender la suciedad antes de comenzar. Es como un pretratamiento que va a facilitar el contacto directo por ejemplo, del detergente con la superficie a posteriormente ser lavada. Acá tenemos una actividad básicamente mecánica, ¿no? Estamos viendo el con la presa es una zona de aves, de pollos, y lo que está es controlada es la recolección de algunas alguna cantidad de agua que obviamente al ser pollo que se está desviscerando definitivamente va a tener cierta carga microbiana y es recolectar los fluidos que se originan por el mismo proceso de en sí. Acá es el lavado con una manguera a presión que puede ser con agua sola, puede ser agua caliente o puede ser una mezcla, como dice, de ambos, ¿no? Se puede mezclar con detergente a una temperatura determinada para hacer la limpieza de superficie, ¿no? También hablamos de métodos químicos que consisten en la aplicación de detergentes, como ya hemos visto, que actúan en la suciedad, lo que facilita su dilución o dispersión. Hay que considerar que los detergentes son mezcla de sustancias, ¿no? Y su componente activo posee una parte que puede unirse al agua y otra parte a la grasa. De esta manera remueve fácilmente los residuos grasosos. Existe una gran cantidad de detergentes, pero en general para elegir el adecuado se debe tener en cuenta el tipo de residuo a eliminar, la naturaleza del trabajo, la concentración, las temperaturas correctas a aplicar, además que no sea corrosivo y compatible con otro material. Son características que se deben tener en cuenta cuando se va a elegir un detergente para una actividad de limpieza o desinfección determinada o específica. A ejemplos tenemos un detergente alcalino, un detergente ácido. Como vemos, una de las características también puede ser que muchos detergentes van a usarse de acuerdo al tipo que puedan trabajar con el tipo de suciedad, de acuerdo al pH en el cual ellos puedan trabajar mejor, donde se pueda ver una actividad de detergente mucho más adecuada. Desinfección. La reducción es la reducción del número de microorganismos presente en el medio ambiente por medio de agentes químicos y o físicos a un nivel que no comprometa la inocuidad o la aptitud del alimento. Entonces acá vemos que también y es un proceso continuo la limpieza y la desinfección, en el cual si bien la limpieza puede también reducir el número de microorganismos, este es definitivamente sería como un plus. En el caso de desinfección, sí necesariamente se aboca a la limpieza, a la desinfección necesaria. Por eso es que se hace muchas veces pasos previos a una desinfección, ¿no? Entonces, hay que considerar el uso correcto del desinfectante, ¿no? O sea, por ejemplo, seleccionar el detergente y sanitizando adecuadamente, limpiar y enjuagar antes de desinfectar. La idea es esa porque muchos desinfectantes actúan, su poder valorado muchas veces es a nivel superficial. Entonces, si no hemos hecho la limpieza gruesa de partículas y nosotros no queremos sobre la suciedad particular, sino desinfectar las superficies de trabajos, entonces creo que ahí no estamos haciendo una labor adecuada. Entonces, en ese sentido es que debe hacerse una limpieza lo más adecuada posible para que después
en una desinfección la actividad del desinfectante sea la óptima. No mezclar desinfectantes, muchas veces anulan sus propiedades antagónicas. En este caso, limitarse a lo que indica los fabricantes y lo que indica la información, la bibliografía, revisar. Entonces, en ese caso, nosotros en nuestro POE de limpieza e infección tenemos que vamos a poner, ¿se acuerdan que había un área que era referencias? Ahí vamos a poner de dónde estamos sacando esa información, o si lo hemos nosotros validado en se pone una validación interna, y también especificando cuáles son los pasos a seguir para que la desinfección sea la más adecuada. Dice aplicar criterios de rotación. También se especificará cada cierto tiempo en el POE. Tiene que estar previsto en el POE, en este caso POE de saneamiento, en el POE de limpieza y desinfección, prever cada cierto tiempo la rotación de desinfectantes, ya que estos, como su actividad dice, tienen una actividad antimicrobiana marcada, podrían tener a producir resistencia. Ya hemos visto de acuerdo al desarrollo microbiano, al crecimiento microbiano, por su capacidad de generarse rápidamente, también tienden rápido a mutar y por lo tanto crear resistencia, ¿no? Por eso es que se va a considerar la rotación dentro de su POE, rotación de 1 2 3 productos para evitar la resistencia de microorganismos. Verificar la efectividad del desinfectante, pues eso se hace a través de una prueba de desinfectantes, que si es que la empresa tiene el laboratorio o si tiene un tercero, hay que hacerle una validación de desinfectantes cada cierto tiempo para saber si el desinfectante en un momento dado que tenía ciertas propiedades sigue cumpliendo con lo mismo. Y definitivamente dar la responsabilidad de desinfección solo a personal entrenado. Estamos hablando en la constante capacitación que debe mantener el personal constantemente. También sé que se debe incluir que es el cronograma de actividades generales de limpieza, los materiales e instalaciones, y que se especifique la frecuencia, los procedimientos, productos utilizados y el personal responsable. Los productos empleados en la limpieza y desinfección dependerán de la clase de suciedad a tratar, así como el tipo de material. También los elementos de protección personal y planes de contingencia. A veces se utilizan al nivel industrial, se pueden utilizar no lejía necesariamente, pero algunos productos alcalinos relativamente irritantes. Por lo tanto, al estar en contacto con el agua, con productos químicos, es necesario también proveer los elementos de protección personal adecuados para garantizar la salud de las personas que están implicadas en esa actividad, y que esa actividad lo hagan de una manera adecuada y con la seguridad del caso. Tenemos también un POE de manejo de agua potable. Se habla un POE de manejo de agua, pero tenemos que acá lo que se ha tratado es separar, porque hay una responsabilidad entre lo que, el manejo, todos muchos lo están incluyendo, pero también tenemos que ser responsables con los residuos, los efluentes que generamos a lo largo del proceso de producción. En este caso vemos el manejo de agua potable. Son actividades, documentación que acreditan todas las disposiciones relacionadas a la gestión de calidad del agua, con la finalidad de garantizar su inocuidad, prevenir los factores de riesgo sanitario. El POES de agua potable definitivamente tiene que embarcarse en la obtención que a nivel de producción siempre haya agua y que esa agua sea de una calidad determinada, ¿no? El control y supervisión de la calidad del agua potable debe estar incluido. ¿Quién lo va a hacer? ¿Bajo qué frecuencia? Estado y mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de agua.
está de más decir que la responsabilidad de la empresa distribuidora de agua termina desde el medidor y ya es responsabilidad interna ya de la empresa, de la organización, de cómo está ese mantenimiento y del abastecimiento de toda la red de la red de tuberías de agua potable. Estado y mantenimiento del sistema de almacenamiento, cumplimiento de los requisitos microbiológicos, biológicos, químicos y físicos de acuerdo a la norma que ya habíamos mencionado anteriormente, si cumplen o no con esos con este con esos requisitos, y también tiene que ver con respecto a lo que es el consumo de agua, ¿no? Acá en foto vemos personal que está dando mantenimiento a una cisterna interna, ¿no? Vemos los implementos, al menos lo primero que calca son los EPP, los elementos de protección personal, que son válidos. Obviamente si se está dando mantenimiento, y generalmente ustedes saben que el mantenimiento, la calidad del agua se maneja con respecto a la presencia de cloro residual. El cloro, que estamos en un ambiente cerrado, en un ambiente confinado, donde las condiciones de oxígeno son diferentes y por lo tanto se debe dar las condiciones del caso y para que el personal pueda dar mantenimiento adecuado y así ves también no, ellos mismos eviten haciendo sus actividades, eviten en contaminar ambientes que son para el abastecimiento de agua, ¿no? Vemos también cómo está el diseño, el enchapado, es una superficie lavable como habían visto en instalaciones, de fácil mantenimiento, de fácil limpieza. Tenemos otro POES, que es manejo de aguas residuales. Los sistemas de desagüe no deben constituir un riesgo de contaminación cruzada para los alimentos almacenados ni para el riesgo de uso de instalaciones. Ahí podemos ver un pequeño tanque de manejo, una especie de pequeña peta, los cuales se puede gestionar, manejar a través de filtros, de tamizajes, las aguas residuales que se originan durante el proceso de obtención de un alimento o bebida. Hay que considerar también los valores máximos admisibles en las descargas de las aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario. La idea es que al fin, como generalmente los alimentos pueden tener cierta carga orgánica, y eso podría contribuir de por sí ya a la red de alcantarillado público. Podría, por la alta cantidad que pudiera haber en algunas empresas alimentarias, contribuir a que colapse el alcantarillado, porque puede haber productos de formación de gases, de fermentación de materia orgánica. Entonces, para eso hay una responsabilidad de la empresa de que más allá que hay la norma de valores máximos admisibles de descargas residuales, que ellos también como organización tienen que poner de la suya para evitar estos problemas, ¿no? ¿Qué características tienen los vertidos de las empresas de alimentos, ¿no? Son muy variables. La demanda bioquímica de oxígeno puede variar, como vemos, desde 100 miligramos por litro hasta 100 gramos por litro. Los sólidos en suspensión casi completamente ausentes en algunos podría ser, como podría ser una empresa dedicada a la elaboración de agua de mesa, por ejemplo, hasta 120 en algunas otras que, por ejemplo, puedan producir pulpas, por ejemplo, de productos podrían ser productos, algún producto rico en orgánico, como podrían ser una empresa de láctea, por ejemplo, ¿no? El vertido puede ser muy alcalino, puede llegar hasta valores de 11, o muy ácido, ¿no? Son bastante variables.
Pueden haber sustancias nutritivas que generalmente, muchas veces lo usual, minerales en exceso o en su defecto la relación necesaria para obtener buenas condiciones para el tratamiento biológico. Asimismo, el volumen de vertidos puede ser casi nulo en algunas industrias. Bueno, va a depender, como es, dependiendo la característica de cada empresa, ¿no? Entonces estábamos mencionando que en algunos casos sí va a ser necesario que haya un pretratamiento antes que las aguas de la producción en alimentos sean vertidos hacia el desagüe, hacia la alcantarilla pública. Entonces para eso tenemos que hacer pequeñas PETAR, pequeñas plantas de tratamiento de aguas residuales, en las cuales podemos considerar, por ejemplo, que el tamizado o desbaste, que va a ser básicamente lo que vamos a ver, una separación de cantidad de grandes sólidos que podrían retrasar el desempeño y retrasar el proceso de depuración del efluente, ¿no? Queremos evitar de problemas de desagüe, de atoros, todo eso, entonces tenemos que considerar eso para llegar a lo que se llama una etapa que es la ecualización, en el cual a su vez ecualización se llega a en el cual se ha llegado a que estos grandes sólidos han sido ya epurados o depurados para después proceder con un tratamiento químico que se puede utilizar a través de coagulantes o floculantes que faciliten la sedimentación, ¿no? Y podamos tener un sedimento que sea mucho más fácil tratable. ¿No? Y eso nos va a permitir que se realice, y a su vez también podemos ajustar el pH que nos va a ayudar a que facilita tanto la precipitación como a tener a regular el pH de nuestro vertido. Después se va a proceder a una clarificación. Se puede utilizar un sistema como sea el DAF, que es de Dissolved Air Flotation, y un tratamiento. Y se puede a su vez, son varios pasos, esto va a depender de acuerdo a la empresa, a la cantidad que hemos visto de cantidad de sustancia orgánica, de demanda bioquímica de oxígeno, de demanda química que también se puede hacer, pero generalmente se hace demanda de BO5, generalmente es la que más se hace. Vemos si es necesario también un tratamiento biológico para aminorar los valores y que puedan ser estas aguas residuales finalmente incluidos en la red de alcantarillado público y no tengamos problemas posteriores, ¿no? Y es que hay en el sedimento formado el tratamiento de lodos, se puede hacer lo que se llama espesamiento y deshidratación de lodos, y generalmente esos lodos son muy ricos en proteínas y de los cuales se pueden utilizar como enmiendas o fertilizantes. Y acá estamos viendo cómo un POE de saneamiento puede contribuir a la vez a la creación de un POE de proceso, porque al final va a servir como materia prima que debe ser previamente evaluada y que va a entrar a un proceso de valoración. A ver qué más tenemos acá. Tenemos un POE de manejo de plagas. Como ya hemos visto, el control de plagas, ¿no? El objeto es establecer medidas y o prevención de eliminación o eliminación de animales considerados también como plagas, ¿no? Deben incluir un programa de vigilancia y programas de tratamiento de control. Comprobar la ausencia de infestaciones por plagas, cerciorarse que se desarrollan buenas prácticas de almacenamiento. Muchas veces eso también vamos a ver si el almacén es el adecuado y se está llevando a cabo como uno lo estuviera deseando. La periodicidad de las inspecciones visuales será establecida por cada empresa en función de los productos que comercialice y su ritmo de trabajo. Se debe considerar las plagas presentes en las empresas y en los potenciales lugares de anidamiento y fuentes de alimentación, incluir también cuáles son los periodos de fumigación, cuál va a ser su frecuencia, cuál va a ser la dosis, los responsables, el periodo residual, por ejemplo, si se hace una fumigación, cuál es el tiempo que se debe dejar un determinado ambiente para que pueda
surtir el efecto deseado y no evitar contravinientes o problemas de contaminación o de intoxicación. Ah, ¿no? Entonces, al final lo que buscamos es eso, ¿no? Que se desarrolle un manejo integral de plagas. Creo que es lo que se busca en plasmar en un POE de manejo de plagas, ¿no? Tenemos manejo de residuos también. Que básicamente es garantizar la gestión y disposición eficiente de los residuos sólidos generados, ¿no? Ya que estos pueden constituir una fuente de contaminación cruzada o ser un medio óptimo para el crecimiento microbiano. Y también puede ser un factor para la atracción de plagas de tipo si no se gestiona adecuadamente, ¿no? O sea, al final lo que se busca es la finalidad en un POES de este tipo de manejo de residuos. En este POES es la gestión de residuos sólidos, ¿no? Se deben considerar las clasificaciones muy parecidas. En este caso se puede hacer desde eh, eh, el triaje desde la fuente de origen, ¿no? Se puede clasificar en residuos sólidos, los que pueden ser peligrosos, en los cuales va a ser necesario quizás contratar una empresa aparte para que pueda hacer el manejo de esos residuos especiales. Entonces en el POES se debe incluir dónde se generan esos residuos, cuáles van a ser los procedimientos de recolección, dónde se están distribuidos, tener un plano de distribución, cómo va a seguir a lo largo. Se acuerda que al comienzo de instalaciones hablamos de que evitar que haya que se siga un flujo en una sola dirección, pues también eso debe respetarse para el acopio de los residuos sólidos que se generan en la empresa. Y bueno, sí, identificar en el caso, ¿no? Y también llevar un registro de todas esas actividades realizadas. Acá menciona más abajo, si en el caso fuese una empresa externa, sobre todo para residuos peligrosos, o cuando ya la responsabilidad recae en una tercera persona, también debe incluirse dentro del POES. Tenemos eso. El POES de sustancias peligrosas, como lo hemos visto, es minimizar el riesgo derivados de la manipulación y operaciones de sustancias peligrosas, protegiendo la salud y seguridad de los trabajadores, el ambiente y el proceso productivo, ¿no? Entonces, como hemos visto anteriormente, en el POES tiene que estar, debe incluirse, debe de haber un buen manejo y un buen almacenamiento, y al final muchos de ellos una disposición final adecuada, ¿no? Dentro de ese procedimiento debe incluirse las siguientes características, ¿no? Debe haber una identificación, manejo y almacenamiento adecuados. Haber un inventario, hojas de datos de seguridad, de material, coordinación de responsables, manejo, compatibilidad química de los materiales y registros que nos estén indicando si se está llevando adecuadamente este manejo de sustancias peligrosas. Bueno, entonces también debemos considerar los residuos que pudieran generarse, muchos de ellos. Estamos incluyendo también, ahí se incluyen algunos productos que puedan haber en la organización, como los productos de higiene, desinfección, deben manejar como sustancias peligrosas. También se deben incluir los productos relacionados con el control de plagas. Y bueno, al final la generación de productos de envases vacíos con estos productos tóxicos deben ser manejados de una manera adecuada y gestionados a través de una empresa tercera que se dedica exclusivamente al transporte y deposición final de estos productos. Acá vemos un producto químico con su pictograma referencia indicado, ¿no? Y eso tiene que haber también
Dentro del POE deben haber del POES, en este caso es un POE de saneamiento, debe haber también algunas fichas o afiches que indiquen que el personal que manipula deba conocer eso, ¿no? O sea, manejar eso, que sea capacitar al personal que esté en contacto con ese tipo de sustancias y a su vez también la disposición adecuada de los residuos una vez que estos se convierten en residuos peligrosos. Tenemos al POES de higiene, finalmente al POES de higiene personal, eh, en el cual, ¿no?, el objetivo es garantizar que los manipuladores adquieran conocimiento adecuado en materia de higiene y de seguridad alimentaria. Se debe considerar medidas para mantener el estado de salud del personal, definir responsabilidades de acuerdo al puesto, realizar buenas prácticas de manipulación, entre otros. El procedimiento algunas veces recibe el nombre de programa de control de manipuladores. Hay muchos, pues, se están dando cuenta de mucha sinonimia que se maneja en, eh, en general en el término de alimentación, pero bueno, tenemos que aplicar de acuerdo a lo que la organización ha determinado, ¿no? Asegurar que quienes tienen contacto directo o indirecto con los alimentos no tengan probabilidades de contaminar el producto y mantener un grado apropiado de higiene personal. Para eso también la empresa debe facilitar, ¿no?, las condiciones dadas para que su personal, por ejemplo, si por ejemplo es un lugar, una zona que genera calor, tiene que dar la facilidad. Si ese personal a lo mejor por la labor está 8 horas, no sé, o un poco más, y los ambientes no reúnen las condiciones adecuadas de ventilación o las temperaturas son altas y el personal necesita bañar, tendrá que facilitarle las cuantas veces y las condiciones apropiadas, no una manguera, sino las instalaciones sanitarias adecuadas, ¿no? El estado de salud del personal debe haber una ficha médica de control de salud del personal, es muy importante. Muchas empresas, pequeñas empresas, pueden trabajar también con los carnets de sanidad, es una referencia. Anote, como vemos acá, los POEs son todo documentaciones. Las fichas médicas, que generalmente tienen una duración de 1 mes a 3 meses, y los carnets de sanidad. Ya va a depender de cómo se establece el POES, pero de todas maneras, sea carnet, sea certificado médico, sea fichas médicas, eso va a facilitar que haya una documentación con respecto al manejo de la salud e higiene del personal. Higiene del personal, la ropa protectora que se debe facilitar, por lo menos darle las facilidades, y no, por ejemplo, yo contrato un personal nuevo y ven como tú quieras en alimentos, ¿ah? Ojo, estoy hablando, no estoy ni siquiera hablando. Y ya después de, si has pasado las 2 3 semanas, puedes comprar el uniforme. Creo que hay que manejar eso. Se manejó en otras empresas que hay visiones bastante particulares. Se manejó que por lo menos traigan un polo de color claro, que no, pues, es cuestión de manejar eso, no darles la facilidad que a lo mejor es un polo viejo y que bueno, pues pueda tener la facilidad que le des detergente, otras cosas, ya que si entre tu sistema no está bien visto de que se le pueda facilitar un uniforme a un personal temporal, pues hay maneras como gestionar eso y que no rompan con lo que es la salud e higiene implantada en la organización. Bueno, operatividad de higiene, estamos pidiendo lavado de manos, para eso debemos tener lavamanos operativos, desinfectantes, todos los dispensadores de jabón líquido, desinfectantes permanentemente operativos y que estén también con el producto en sí, ¿no? Porque puedes tenerlo el producto y no hay nada del contenido, ¿eh? Y también tenemos los servicios higiénicos, los pediluvios que estábamos viendo para las zonas de limpieza, de cuando a veces la planta ha sido diseñada de una manera que para pasar de una sección a otra tienes que pasar por el, qué sé yo, por la pista
no, el diseño no ha sido el adecuado y tiene que pasar por una zona por donde pasa la mercadería, pues para eso están los. No es la función que debería tener un pediluvio, pero sí cumple porque el pediluvio está en una zona cerrada y que a su vez la finalidad es aún minimizar más dentro de un ambiente cerrado, pero los pediluvios en ese sentido son necesarios. Yo les hablo de una empresa supuestamente que está en el boom gastronómico y veía que, por ejemplo, el personal de la zona operativa para ir en un caso determinado a los baños o a su vestuario tenía que pasar por una zona por donde pasaban los carros. Y digo, ¿cómo vas a controlar las botas de ese personal? Haz un pediluvio. Dijo, no, que es una. Entonces, no, sabiendo ellos, piensan que porque no es una industria, entonces, ¿cómo puedes controlar o vender tu supuesta marca, ¿no? O sea, es un poquito que tenemos que sensibilizar, ¿no? Y creo que al menos se llegó a sensibilizar porque esa empresa tenía era una pequeña empresa y sí tenía su personal de calidad. Entonces, en ese sentido, tenemos que ver muy bien qué es lo que tenemos que, las armas están dadas, las condiciones están dadas y tenemos que manejar eso. ¿Quién sea? A ver, entonces tenemos finalmente eso y con eso estaríamos terminando estaríamos terminando nuestra reunión con respecto a lo que es buenas prácticas de manufactura y pues, ¿no? Es como se dan cuenta, si bien ha sido un tiempo,